de Pedro, capítulo 4, verso del 1 al 6. Damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí en su casa, en este lugar que nos ha prestado para poderle aquí adorar, poderle aquí bendecir y podernos estimularnos al amor como hermanos en Cristo que somos. Dice la palabra que cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando lo tengan, ponemos de pie, me dice un fuerte amén. Me gustaría que vayamos a la palabra para que podamos ver lo que Dios nos va a hablar en esta noche. Vamos a leer esta palabra honrando al Padre. Primera de Pedro, capítulo 4, del 1 al 6. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así la palabra: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, orgías, disipación y abominables idolatrías. 4. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Dios eterno, Padre nuestro, estamos delante de su presencia. Mis hermanos, mis hermanas, juntamente conmigo, gracias a usted que nos permitió llegar hasta este lugar, porque tenemos necesidad de usted, porque teníamos la necesidad y la sed, el hambre de poder escuchar su palabra. Oh Santo, aleluya. Gracias le damos porque es para nosotros una bendición. Gracias porque usted nos convocó y nosotros escuchamos, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor, nos empujó, nos animó y nos trajo hasta este lugar. Gracias por esta palabra que usted va a hablar a nuestras vidas. De antemano, Señor, abrimos nuestros corazones, nuestros oídos, nuestra mente y todo nuestro ser para poder recibir su palabra que tanto nosotros necesitamos. Gracias, Señor, por la vida de todos y cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo, tanto de esta congregación como todos y cada uno de los que están dispersados alrededor del mundo. En el nombre de Jesús, Dios mío, le pedimos, Señor, que nos hable y que sea usted, Señor, tomando el control, Señor, de mis labios, que hable su palabra tal como está escrita. En el nombre de Jesucristo se lo pedimos y le damos las gracias. Amén. Pueden sentarse, hermano. He titulado esta prédica, hermanos, Me santificaré guiado por mi nueva naturaleza. Me santificaré. Grabémonos este título, hermano, para que podamos nosotros aprender algo que Dios nos quiere enseñar hoy, o tal vez a refrescarlo. Me santificaré guiado por mi nueva naturaleza. ¿Sabe, hermano, que la santificación, ser santos, dice la palabra de Dios, porque yo soy santo, nadie podrá ver al Señor sin santidad? Y es un tema bastante delicado en el sentido que el pueblo de Dios no lo queremos escuchar. Pero a la luz de la palabra hoy vamos a ver, hermano, que
si estamos dentro del proceso de santificación como estamos ahorita, porque hay 3 etapas de santificación. Cuando nos convertimos a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar a nosotros y el Señor nos da una nueva naturaleza, pero la naturaleza vieja no desaparece, pero tenemos una nueva naturaleza. Ahora, luego viene la santificación de que estamos ahorita, que estamos santificándonos. Y luego viene el día final, cuando Cristo venga, que vamos a ser perfeccionados. Hay un proceso, pero el proceso tenemos que aprenderlo a vivir dentro del redil. Una. Y la otra es que no pensemos, hermanos, de que la santificación es algo de la iglesia primitiva. La santificación es algo que Dios lo hizo. El evangelio fue dejado para la salvación del hombre, pero para santificarnos, porque si no somos santos como Él es santo, no podremos entrar al reino. Lo dice la palabra de Dios. Vamos a la palabra. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y esa palabra armaos, esto es algo de armarse, esto es algo de prepararse. Armaos, dice, vosotros también del mismo pensamiento. Y entonces puede decir uno, pero ¿cuál pensamiento? Pero dice la palabra, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Jesucristo padeció para poder terminar con el pecado suyo y mío, porque en Él no hubo pecado. Sin embargo, Él padeció, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Él padeció. Y dice vosotros, habla a nosotros mismos. Ahí el apóstol Pedro le hablaba a esta iglesia y le decía, ustedes también armaos de ese pensamiento. El pensamiento es que Cristo tenía, que Él padeció para poder clavar en la cruz del Calvario esa ley que es del pecado y de la muerte. Esa ley es una ley. Ahorita vamos a ver por qué el pecado, hermano, cuando uno viene a Cristo, dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Él viene y nos limpia. Pero ¿qué pasa con esto, hermano? El pecado sigue acechando nuestras vidas, por cuanto fuimos concebidos en pecado. Ahora, a través de la nueva naturaleza que Él nos da, cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, ahora nosotros tenemos la capacidad de poder resistir el pecado. Realmente, los hijos de Dios caemos al pecado por nuestra propia concupiscencia, por nuestro propio deseo, pero que el Señor dejó en nosotros el Espíritu Santo y nos deja una nueva naturaleza. Aquel que no tiene a Cristo en su corazón, no tiene esa nueva naturaleza, no puede pelear contra el pecado. Nosotros sí podemos. Tenemos la capacidad de resistirlo. Por eso dice la palabra, obedeced pues a Jehová, resistid al diablo y huirá de vosotros, a través de esa nueva naturaleza que nos ha dado. Vosotros también armados de ese mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. El pecado, hermano, fue acabado, fue terminado. Nosotros realmente, cuando nos convertimos a Cristo, Él perdona todos y cada uno de nuestros pecados. Pero nosotros tenemos que entender que mientras vivamos en este cuerpo, esa lucha la vamos a tener. Y eso es lo que nosotros estamos ahorita librando esa batalla del pecado, porque nuestra lucha, como dice la Biblia, no es contra carne ni sangre, pero el pecado que nos acecha es el que nos va a hacer separarnos de Dios. Y Jesucristo vivió en carne, pero Él dice la palabra de Dios de que padeció para poder salvarnos a nosotros. Pero ahora nosotros estamos en este rol donde tenemos que luchar contra el pecado. Realmente la santidad es algo que tenemos que alcanzarla. Y lo bueno de todo esto, hermanos, que les traigo buenas noticias, que mientras estemos en el redil, estamos peleando esta carrera. Estamos peleando la carrera, estamos buscando la manera de alcanzar el día que Cristo nos llame. Pero normalmente, en los últimos tiempos, más o menos una década, el cuerpo de Cristo está como viviendo una doble vida. Una vida dentro de la iglesia somos santos y una vez que salimos de la iglesia somos igual que los impíos. Y ahí es donde nosotros, hermanos, tenemos que refrenar
Y vamos a ver cómo el apóstol Pedro le habla a esta iglesia y les dice, como que dice, basta ya ese tiempo pasado. Esto, hermano, quiero decir y aclarar de que el tiempo que hemos vivido en Cristo no ha sido perdido. Tenemos altos y bajos, pero tenemos que entender de que sí tenemos la capacidad de resistirle al pecado. Y que nosotros caemos a un pecado porque nosotros realmente no lo resistimos. ¿Cómo no lo resistimos? A no obedecerle a Jehová. Porque personalmente en nuestras propias fuerzas no lo vamos a poder hacer. Sin embargo, tenemos al Espíritu de Dios que mora en nosotros, que es el que nos instruye, es el que nos guía a toda verdad, es el que nos da la llamada de alerta y dice, cuidado muchacho, por ahí no. Cámbiele el camino, pase para acá. Pero nosotros, como alimentamos más la carne, por ende, la palabra de Dios dice que el que alimenta la carne, de la carne va a cegar corrupción. Mas sin embargo, si alimentamos el Espíritu, del Espíritu cegaremos vida eterna. El 2 dice, para no vivir el tiempo que resta. Ahora, en la carne, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Para no vivir el tiempo que resta, como quien dice, bueno, ahorita en la mañana yo pequé, o ahorita a las 6 de la tarde yo pequé, ya pasó. Para no vivir el tiempo que resta, para nosotros a partir de hoy, el tiempo que resta, podemos vivir en una mejor vida de acuerdo a lo que Dios quiere que vivamos. Si fuimos pecadores defrenados, pero entender de que como hijos de Dios tenemos la capacidad, tenemos el dominio propio que Dios nos ha dado y tenemos al Espíritu Santo y tenemos la palabra de Dios para contrarrestar todo mal pensamiento, porque dice traer cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, pero nosotros no activamos esto y nos dejamos guiar por la carne para no vivir el tiempo que resta, como quien dice, ya lo de ayer ya pasó, pero a partir de hoy yo voy a enderezar mi vereda. Voy a comenzar a enderezarme, voy a comenzar a obedecerle a Dios a partir de hoy. Y no pensar, pero es que es bien difícil porque el diablo es astuto. El diablo viene y nos pone en nuestra mente, en nuestro corazón, de que estamos perdidos. Porque si ya caíste, pues de ahí no te vas a levantar. Pues si ya pecaste, de ahí no te puedes ni presentar delante de Dios. Mentiras del diablo, como decía mi pastor. ¿Sabe una cosa? De que nosotros vamos a... Y tenemos que tener cuidado, porque como la palabra dice de que aquel que dice que no es pecador hace a Dios mentiroso. Pero eso es una palabra donde nosotros tenemos que tener cuidado de no apoderarnos de una manera donde decimos igualmente soy pecador. No, hermano. Fuimos llamados para santificarnos. Nosotros no fuimos llamados para tener una doble vida. Y es más, para poner un ejemplo, usted y yo podemos registrarnos y meditar y decir, bueno, cuando yo me convertí a Cristo, yo venía con una cantidad de pecados sobre mi vida. Pero ha transcurrido el tiempo y ahora puedo ver que realmente Dios ha hecho gran obra en mi vida porque he dejado tantas cosas. Entonces, quiere decir que el tiempo no se ha perdido ni lo estamos perdiendo. Pero dice, para no vivir el tiempo que resta. Entonces uno puede mismo decir, bueno, es cierto que ya cometí tantos errores, ya cometí tantos pecados, pero de hoy en adelante yo voy a estar atento a lo que Dios me habla. Y voy a estar atento a obedecerle, porque una cosa es que Dios nos habla, pero otra cosa es que nosotros no obedecemos a lo que Dios nos habla. ¿Por qué nos habla? Para no vivir en el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres. Las concupiscencias son esos deseos desfrenados. Como que dice, ya no vivan en eso. Ya no tienen necesidad de vivir en eso. Porque muchos cristianos pueden decir, no, es que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Sí, ese fue el principio de la santificación. Ahora estamos en el proceso santificándonos. Cuando Cristo venga, lo vamos a ver más adelante, va a completar la obra que Él comenzó en nosotros. Porque Él comenzó esta obra. Porque para que nosotros entremos al reino de los cielos tenemos que estar santos, santificados. Pero no puede ser posible que comenzamos con todo ese sinnúmero de pecados y ataduras y caminamos 5, 10, 15, 20 años y estamos peor que antes. Algo no está funcionando, porque el Evangelio transforma, el Evangelio libera. Dice el 3, baste ya el tiempo pasado. Lo habla claro el apóstol Pedro, baste.
como que dice, ya suficiente. Ya no hay por qué seguir en la misma cosa, pecando deliberadamente o cayendo en el pecado como que no supiéramos lo que está pasando. Porque, hermano, hay algo que yo puedo decir, y es que nosotros no podemos decir que no entendemos. No podemos decir que no comprendemos lo que Dios nos habla. No podemos decir que no entendemos la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo es una de las misiones del Espíritu Santo que quedó para guiarnos a toda verdad, para revelarnos su palabra. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. O sea, si todo el tiempo que nosotros hicimos eso, basta ya. De aquí para allá nosotros tenemos que enmendarnos y decir, bueno, si la palabra de Dios dice que somos santos porque Él es santo y que nadie lo verá si no es santo, entonces, ¿qué es lo que estamos jugando? ¿Cómo pretendemos entrar al cielo? ¿Cómo pretendemos llegar al Padre? Porque viene el día en que Él va a juzgarnos a todos. ¿Y cómo nos vamos a presentar Él ahí con 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 años en el Evangelio y nunca cambiamos? No vamos a pretender que Dios va a ser burlado. Basta el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, orgías, disipación y abominables idolatrías. Basta de eso. Si fornicábamos, paremos esa fornicación. Si cometíamos adulterio, paremos eso. Si hacíamos orgías, si hacíamos idolatrías, si robábamos, si mentíamos, paremos con eso. Porque recordemos esto, hermanos, de que Dios está en el control de todo y nosotros podemos refrenarlo. Claro que sí podemos refrenarlo. El 4 dice, a estos les parece, aquí hay algo importante que quiero recalcar en el versículo 4. El apóstol Pedro sigue hablando con ellos. A estos, o sea, a los que son gentiles, a los impíos, viviendo en este tiempo, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Eso sucede. Sucedió en aquel tiempo en la iglesia primitiva y sucede hoy. Usted puede ver alrededor suyo, yo puedo ver alrededor mío, que empiezan a decir, qué extraño que ahora, por decir así, el hermano Aarón, ya no lo miro, pues que anda con la pacha como antes. Qué raro que el hermano Leo ya no anda de fornicario como antes. Y empiezan ellos a tratar de ultrajar, a tratar de criticar, a tratar de menospreciar o de botar su testimonio. A esto les dice, les parece cosa extraña. Por eso aquellos que están alrededor nuestro, que no son cristianos, les parece extraño aquello, y como no hayan nada de qué criticar, entonces comienzan a botar el testimonio de aquel siervo, de aquella sierva que está llevando una vida a la mejor manera posible de acuerdo a lo que Dios nos ha enseñado. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de solución y os ultrajan. A Jesucristo lo ultrajaron, a Jesucristo lo acusaron, a Jesucristo le levantaron falsos testimonios. Han pasado 2022 años o 21 años y se sigue gente que todavía levanta falsos testimonios contra el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, nosotros conocemos esto, de que la santificación, nosotros estamos en el proceso. Hay 3 etapas de santificación. La que nos limpió el Señor cuando nos entregamos nuestra vida a Cristo, que nos limpió de todo pecado, quedamos limpios, pero nos dio una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza, hermanos y hermanas, es la que nos permite resistir, por cuanto tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, por cuanto tenemos la revelación de la palabra de Dios, por cuanto podemos resistirlo avalados a través de Cristo. 5 dice, pero ellos darán cuenta. ¿De quién habla? De toda esta gente. Ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ellos van a dar cuenta de todos esos falsos testimonios, de todas esas cosas que hablan. Pero el tema para nosotros hoy es realmente cómo vamos a pelear y cómo vamos a ganar nuestra santificación. Porque uno puede decir, bueno, pero la santificación la gano solamente a través del Espíritu Santo. Claro, esa es parte de la nueva naturaleza. Porque el Espíritu Santo está en nosotros, y algo, hermano, que nosotros vamos a querer hacer que esté contra la voluntad de Dios, el Espíritu Santo está presto para decirnos, esto no está correcto.
Lo que pasa es que nosotros nos hacemos los oídos sordos y terminamos haciendo aquello que a Dios no le agrada. 6 dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Por esto, el evangelio ha sido predicado por esta razón, hermano. Primeramente para la salvación del hombre, pero para santificarnos. No es posible que solo digamos, bueno, yo acepté a Cristo, pero no me voy a santificar y voy de regreso para el mundo. No funciona el evangelio de esa manera. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Necesitamos nosotros ser santificados cada día más. La palabra de Dios dice que somos santos porque Él es santo. Porque recuerda esto, hermano. Cuando Dios lo escogió, cuando Dios me escogió, desde antes de la fundación del mundo había un plan. Pero nosotros estamos caminando por esta tierra. Tenemos un tiempo prudencial. Dios tiene predestinado cuánto tiempo le va a dar de vida a cada uno de nosotros. Pero en este tiempo nosotros tenemos que aprender a irnos santificando, dejando todo aquello que a Dios no le agrada. Me santificaré guiado por mi nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza, hermanos, es la que nos ayuda a poder resistir. ¿Qué cosa tan difícil es para un hombre o una mujer que no pueda resistir lo malo? Está hablando de un hijo de Dios. Y lo vemos, hermano, pero a cantidades, cómo decaemos, cómo caemos continuamente al pecado de nuevo, teniendo las armas que Dios nos ha dado para poder contrarrestar, para poder pelear, para poder resistir. Santiago 1:11 dice la palabra: bienaventurado el varón. Santiago 1:11. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Ahora, si aquí dice bienaventurado el varón que soporta la tentación la vamos a tener hasta el día que muramos. La seducción la vamos a tener hasta el día que muramos. Y el pecado nos va a asediar hasta el día que muramos. Porque fuimos libres a través de la nueva naturaleza, de la ley, del pecado y de la muerte. Pero el enemigo acecha contra nosotros continuamente. Ahora, cuando dice somos libres, es porque nosotros ya no estamos atados a ese pecado, a ningún pecado, sino que tenemos la capacidad a través de Cristo de poderlo resistir. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Podemos ser tentados, es permitido. Es más, el Señor lo deja. La tentación va a venir, la seducción va a venir, de cualquier tipo, sea de hombre, de mujer, de mentira, de robo, lo que sea, orgías. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Al soportarlo es resistirlo. Entonces nosotros podemos resistirlo. No podemos votar nosotros, por decir así, nuestro testimonio siguiendo lo mismo, la misma corriente del mundo, en orgías, en drogadicción, en borracheras, en cosas que a Dios no le agradan, porque eso es lo que nos lleva para atrás de nuevo. Eso es lo que dice Santiago. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios tiene y ha prometido a los que le aman, cuando haya resistido la tentación. Entonces nosotros, hermanos, tenemos esas capacidades y recordar esto de la santificación, porque de repente pensamos en los tiempos que estamos viviendo de que esa es cuestión del pasado y que ahora con tal que le sirvamos a Dios, que vengamos y cantemos o dirijamos o prediquemos o hagamos algo, pero la vida es normal. La vida nuestra no puede ser igual que el impío, porque entonces ¿para qué pagó el precio de sangre Jesucristo? Si lo pagó porque Él quiere llevarse una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Entonces, ¿cómo nos vamos a ir con el Señor llevando una vida igual que los demás? No es posible. Efesios capítulo 5:8 dice la palabra: porque en otro tiempo erais tinieblas,
O sea, en otro tiempo, Efesios 5:8, cuando dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, en otro tiempo, claro, porque antes de tener a Jesucristo éramos tinieblas, pero cuando nosotros venimos a Cristo, dice que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. La luz que es Cristo viene a nuestro corazón y ahí viene donde el Espíritu Santo muere en nosotros y no es posible seguir viviendo una vida desordenada como los impíos. Porque en otro tiempo habla, o sea, eso era antes, pero no es posible que ahora todavía estando en el camino del Señor y ya llevando años en el Evangelio, sigamos pecando deliberadamente, continuamente y sin frenarse. Eso no es el plan de Dios. No fue diseñado el Evangelio para que siguiéramos teniendo una vida doble. Una vida, un pie en la iglesia y el otro pie en el mundo. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Ahora no somos tinieblas, somos luz. Mas ahora soy luz en el Señor, a andar como hijos de luz. ¿Cómo vamos a andar como hijos de luz? Apartándonos. Hermano, hay tantas formas de... ¿Sabe por qué el Hijo de Dios cae deliberadamente o lo agarra de repente? Porque no estamos alimentando el Espíritu, sencillamente. Ahí es donde esta nueva naturaleza nos hace libres, fuimos libres, pero tenemos que aprender a conocer a este Dios en quien nosotros creemos, a quien nosotros le servimos, para poder contrarrestar las acechanzas del diablo. Porque Satanás dice anda como león rugiente buscando quien devorar. ¿Y a quién va a querer devorar? A los hijos de Dios. No va a devorar a aquel que no es hijo de Dios, porque ese pues anda ya con el Satanás de antemano. Primera de Corintios 6, 9 y 11. Dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. O sea, nos habla que no cometamos los mismos errores de ellos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Una pregunta. No erréis. No cometamos los mismos errores de ellos. A la verdad de que el injusto o el impío o el que no tiene a Cristo comete tantos errores, pero porque está en tinieblas. No conoce otro camino más que ese de estar en tinieblas. Y no sabe, no tiene ni Dios ni tiene ley. Pero nosotros tenemos a un Dios y tenemos una ley a quien cumplir sus mandamientos, los estatutos, lo que Él nos ha mandado hacer. El reino de Dios, no erréis. Y ahí da una lista de los pecados. No van a heredar el reino de Dios los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, lo que se ha dispersado alrededor del mundo. Que esto es ahorita, hermano, realmente una peste peor que el COVID-19. Ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora mire el 11. Y esto erais en tiempo pasado. No es posible que ahora, teniendo al Espíritu Santo, entregando nuestra vida a Cristo, bautizados, recibiendo palabra de Dios, porque el Evangelio transforma, va renovando nuestro entendimiento de día en día. Y esto erais en otro tiempo, no que somos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todo esto somos ahora. Y esto erais algunos. Por eso habla de que algunos tenían todo esto que está arriba. Dentro de esa lista, ahí estaba yo. Muy seguro cada quien puede identificarse dónde estaba. Pero dentro de esta lista estaba yo. Pero eso era antes. Y hermanos, necesitamos agarrar lo que es el camino de Dios en serio. Porque en serio el tiempo se acaba. El tiempo se acaba para este mundo. Para nosotros se acaba el día que el Señor nos llame a su presencia o venga a levantarnos en gloria. ¿Cuándo nos llamó a presencia? Cuando ya se apagó la luz. Cuando ya dice el Señor, ya no hay más tiempo para ti. Vámonos. Y hoy tenemos la oportunidad de podernos arrepentir, de poder enderezarnos, de poder agradar a Dios. Por eso dice, basta ya
como que dice, ese tiempo pasado. Porque uno puede decir, pero es que me llevé toda la vida pecando, pero es que me llevé toda la vida faltándole a Dios. Bueno, basta ya de ese tiempo. Pero de hoy en adelante podemos decir nosotros, hoy yo voy a comenzar algo nuevo de acuerdo a lo que Dios me ha enseñado. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y habéis sido justificados. Todos hemos sido lavados, justificados y hemos sido ya santificados a través de Cristo. Hermanos, es tiempo para nosotros de pensar de que sin santidad nadie verá al Señor. Yo creo que no podemos estar jugando al Evangelio y estar jugando al mundo. Tenemos que identificarnos. Estamos, dice la palabra de Dios, en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Primera de Pedro 2:11, ya vamos a ir terminando. Amados, dice el apóstol Pedro, hermano, qué tremendo siervo. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de todos los deseos carnales que batallan contra el alma. Yo os ruego que os abstengáis de todos los deseos carnales. ¿Por qué, hermano? Porque como le digo, fuimos limpiados cuando recibimos a Cristo. Pero nuestro enemigo Satanás, a través de esos pecados que siguen acechándonos, y es más, aquel pecado en el cual usted y yo fuimos débiles, ese mismo pecado nos acecha continuamente. Toca nuestra puerta. Si fue débil en el alcohol, ahí lo va a tocar. En la droga, ahí lo va a venir a tocar. En la fornicación, ahí lo va a venir a tentar. En el adulterio, hermano, es increíble. Por eso Él dice, amados. Mire de qué manera nos trata el Señor. Amados, yo os ruego, y ruega, no, como quien dice, no es ni una orden. Yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis, o sea, frenar, abstenernos de todo esto que a Dios no le agrada. Si nosotros meditamos en la palabra y decimos la verdad que yo soy un hijo de Dios, porque todos y cada uno de nosotros sabemos y también podemos dar testimonio, aquel hijo de Dios, hermano, permanece. Porque podemos tener altos y bajos, pero no podemos salirnos de redil permanentemente. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es continuo, hermano. Esto le pasa a usted y a mí. Y aquel que dice que no, pues ya se sabe que está mintiendo, hermano, porque estamos en este cuerpo pecaminoso. Pero Dios nos enseña a que con la palabra de Dios y en la obediencia, refrenar todos aquellos malos pensamientos. Vamos a terminar con Filipenses 1:6. Y por eso, hermanos, en esa nueva naturaleza que nosotros tenemos, que esa es la gran bendición que Dios nos dio, que al convertirnos a Cristo, nos dio esa nueva naturaleza. Y a través de esa nueva naturaleza que nosotros podemos resistir. No hay otra manera. No hay otra manera. Esto no es de la mente. Esto no es de que yo tengo el control, el dominio a través de esa nueva naturaleza, porque el Espíritu Santo que está en nosotros nos va a recordar a través de la palabra el día que estemos siendo tentados. Porque la palabra de Dios dice que somos seducidos por nuestra propia concupiscencia. O sea, según los deseos que nosotros tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, vamos a ser seducidos. Pero por eso habla de reprender, porque el Señor nos ha mandado a reprender. Y traer cautivo todo pensamiento a la voluntad de Cristo. De esa manera nosotros, pero es de alimentar, de orar sin cesar, de poder no bajar la guardia. La oración para nosotros, hermanos, tiene que ser continuamente. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, la santificación, que es lo que nosotros estamos ahorita en un proceso, nosotros, por decir así, estamos en el término medio. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, Él vino y dice, he aquí, todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y viene y nos entrega limpitos. Pero está en nosotros, en que nosotros nos cuidemos en este caminar. Básicamente ahí el Señor dice, bueno, aquí está.
Les dejo un paquete completo. No los dejo huérfanos. El Espíritu Santo va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí es donde termina la santificación de un hijo, de una hija de Dios. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando Jesucristo venga, va a llegar un momento, hermanos, de que vamos a ser, todos nos vamos a presentar ante el Señor. Él es el único juez. Y esta vez no va a venir con misericordia. Va a venir a juzgar a los hombres, a aquellos que lo aceptaron y a los que no lo aceptaron, a aquellos que obedecieron y a los que no obedecieron. Entonces nosotros hoy tenemos la oportunidad de poder agradar a nuestro Dios, porque tenemos a un Dios, a ese que nosotros pregonamos, que es nuestro Dios, a Jesucristo, al Padre, que es el que nos llamó, que es el que nos escogió, que es el que nos predestinó. Todo esto está en un solo paquete, hermano, pero no podemos continuar teniendo esta vida doble de hermanos durante estamos en la iglesia y afuera nos mezclamos con los impíos. Vamos a buscar la manera de que nuestra vida sea santificándose cada día más, o sea, apartándonos del pecado cada día más. Que esta palabra, hermano, podamos meditar en ella y podamos adjudicarnos a nuestro corazón y saber lo siguiente, que sin santidad nadie verá al Señor. Yo creo que la iglesia estamos muy confiados. Como hay tantas cosas que se dicen, hermano, pero nosotros tenemos lo más seguro que es la palabra viva, que aquí no puede fallar, de ninguna manera puede fallar. Quiero leer esto y nos vamos. Se me había olvidado. Muertos al pecado, en Romanos capítulo 6. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6. ¿Qué pues? ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Una pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, no hay manera de que nosotros continuemos en el pecado. Y el pecado, hermanos, lo conocemos, porque a través de la palabra de Dios hemos aprendido lo que a nuestro Dios le agrada y lo que a Él no le agrada. 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Puede leerlo, hermano, todo el capítulo en su casa, pero sí, no es posible que nosotros continuemos una vida desordenada como hijos de Dios. Y podemos ver, hermanos, los que tenemos años ya en el Evangelio, cómo la iglesia del Señor se ha venido bajando cada día más. Cada día más podemos ver los hijos de Dios, las hijas de Dios, que tratamos de llevar una vida doble, haciendo, o sea, no queremos dejar el mundo, no queremos apartarnos de aquello que a Dios no le agrada. Y el Señor nos habla bien claro. Busquemos la manera, hermanos, de santificarnos cada día más, y solo recuerde esto, a través de esa nueva naturaleza, que solo aquel que es hijo, hija de Dios, tiene esa capacidad de hacerlo. Nos ha dado el dominio propio, pero alimentemos más el espíritu, porque si es algo que yo sé, hermanos, de que no es fácil, porque siendo inconstante es bien difícil. Dice que el hombre inconstante, de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Entonces, hermanos, tenemos que ser constantes para que no seamos de ese doble ánimo, sino que de una sola letra. Vamos a darle un aplauso al Señor. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Padre, bendito Dios que está en los cielos, santificado sea su nombre. Muchas gracias le damos en esta hora,
porque usted es el que conoce, Señor, y escudriña hasta lo más profundo del corazón del hombre. Gracias por habernos convocado. Gracias por habernos permitido y porque su palabra dice que es usted que da así el querer como el hacer. Y hoy llegamos aquí para recibir estas instrucciones. Padre, en el nombre de Jesucristo, perdónenos, Señor, porque reconocemos, Padre, de que hemos pecado contra usted. Hemos pecado contra usted de hecho o de pensamiento. Pero hoy estamos aquí, Señor, humillados. Y podemos decirle, Señor, de que nuestro mayor anhelo es de amarlo a usted cada día más, de obedecerle, de someternos, de humillarnos y de servirle a usted cada día más. Ayúdenos, Padre, a que podamos perseverar hasta el final. Que no nos quedemos, Señor, en el desierto. Que podamos llegar hasta el final, pues su palabra dice que no es del que comienza la carrera, sino del que la termina. Y Dios amado, nosotros queremos terminar esta carrera. Queremos un día verle cara a cara. Muchas gracias, Padre, por haber escrito nuestros nombres en el libro de la vida. Porque hasta aquí nos ha guardado, nos ha ayudado, nos ha fortalecido, nos ha liberado y nos ha dado vida y vida en abundancia. Gracias, mi Dios, por amarnos de tal manera. Porque es usted, Señor, nuestro sanador. Porque es usted nuestro proveedor. Porque nunca nos ha hecho falta nada. Porque usted nos ha proveído de todas nuestras necesidades, Padre. Sí, Señor. Gracias le damos por su iglesia. En esta hora, Señor, le rogamos que envíe obreros a su mies. Su palabra dice que a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Le pedimos, le rogamos, le suplicamos que envíe obreros a su mies. Y mi Dios amado, llévenos con bien a nuestros hogares. Si hay un mañana que nos encuentre haciendo su voluntad, que nada ni nadie nos aparte, que tengamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra mirada puesta en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo, su Hijo amado. En el nombre de Jesucristo, Padre, se lo pedimos y en el nombre de Jesús le damos las gracias y un pueblo agradecido dice amén. Demos un aplauso al Señor.